Bueno, Palo, y muchas gracias por tu tiempo. Estoy acá muy contenta de tener esta charla contigo y que me cuentes un poco de Glasswing. Primero preguntarte si querés presentarte, quién sos, tu nombre, tu rol en Glasswing. Sí, bueno, mi nombre es Paloma González, soy mexicana, como habrán notado por mi acento, pero tengo la gran fortuna de trabajar con Glasswing en este proyecto, como dirigiendo este proyecto de voluntariado virtual que se llama En Casa con Glasswing. Y parte de esa fortuna es que me toca, ahorita les iré contando un poquito más en qué consiste, pero me toca compartir con muchas personas alrededor del mundo, personas que son pues, de cualquier lugar desde el que se encuentren estas personas. Entonces, un poco lo que hago ahí es conectar a estos voluntarios y voluntarias con los estudiantes de Glasswing para que puedan tener estos momentos de aprendizaje inspiradores y que lo disfruten ambos grupos, ¿no? Yo llevo en Glasswing ya 5 años y siempre ha sido una experiencia nueva, siempre tratamos de justo renovar los proyectos que tenemos y un poco así fue como coincidimos con ustedes, que ahorita entiendo que vamos a hablar un Me- poquito de eso también. sí, me encanta. ¿Querés un poco contarnos para la gente que no conoce Glasswing o que solamente lo escuchó un poco? ¿Quiénes, o sea, quiénes son en Glasswing? ¿Cómo describirías la misión de Glasswing? ¿Y cuál es el rol de los voluntarios? Spoiler, ¿no? En Sí, ella. Glasswing lleva más de 16 años trabajando las causas y consecuencias de la violencia y la pobreza en Latinoamérica. Trabajamos con familias, estudiantes, jóvenes, niñas y niños a través de proyectos como dos grandes pilares de nuestros programas son la educación y la salud mental. Y hasta la fecha creo que ya estamos en 10 países, porque afortunadamente esto ha ido creciendo muchísimo, entonces como que cada vez estamos con un proyecto distinto en una ciudad o en un país distinto y eso es bien chévere porque justo esos programas suceden gracias a personas voluntarias que nos ayudan a facilitarlos, ¿no? A estar en las escuelas o estar en lo virtual o estar realizando un voluntariado, sí, decir quiero pues yo hacer algo, compartir algo, ¿no? Tengo este tiempo disponible. O también pueden ser corporativos que se quieran sumar, ¿no? A voluntariado, a financiar algunos de estos proyectos. Entonces, también nos gusta incluir a las instituciones públicas, o sea, todo creemos en involucrar a todos los distintos ecosistemas en la labor que hacemos, ¿no? Local, y como te digo, realmente estos más de 16 años hemos podido ir creciendo, pero siempre manteniendo ese enfoque local, o sea, que nuestro staff esté en el campo, lucramos a las personas de la comunidad, pero también teniendo una visión global. Ujú. Y me parece excelente, sí, nosotros estuvimos ahí trabajando particularmente con el equipo de El Salvador, y bueno, obviamente de toda Latinoamérica. Y contame un poco desde tu perspectiva, ¿qué hace única esta experiencia de gestionar voluntarios en una organización como la que es Glasswing? O sea, porque acá no estamos hablando ni un empleado ni un cliente, tenemos un voluntario. Ujú. Y primero me gustaría como hablarte un poquito del perfil de la persona voluntaria, Me que encanta. para mí cuando yo empecé a trabajar en esto, pensaba, tenía esta idea de que, bueno, son personas que están en un sabático o estudiantes o personas que trabajan medio tiempo, ¿no? Y de lo que me he dado cuenta desde que empecé en Glasswing a ver más el voluntariado, es que usualmente son las personas que están más ocupadas las que hacen Ok. voluntariado. Y eso a mí me ha impresionado mucho y me ha inspirado muchísimo también, porque luego hay quienes pensamos que quizá no tengo el tiempo suficiente para hacerlo, a lo mejor cuando esté más de vacaciones y no, la mayoría de las personas que hacen voluntariado con nosotros son personas que tienen su agenda full y que pues eventualmente tienen estas ganas de compartir y afortunadamente llegan a nosotros en Glasswing
y lo realizan, ¿no? Es eso, como también quitar esa idea de que son personas que no tienen nada que hacer en su vida normal y entonces ahorita están llenando ese hueco, de verdad que para nada, ¿no? O sea, es una cultura que en muchos países existe también, ¿no? De realizar voluntariado y creo que en nuestros países luego lo hacemos, pero no lo vemos como voluntariado también, ¿no? O sea, como qué cosas haces sin recibir una remuneración económica, pero que son a beneficio del bien común, a beneficio de tu comunidad y quizá ahí está la cosa. Como cambiar esa definición de voluntariado, que nosotros lo hacemos más institucional, sin embargo, hay personas que realizan acciones voluntarias por el bien común y no lo han identificado así, ¿no? Entonces me No lo parece taguearon como voluntario, ajá, pero lo hacen. sí. Entonces me parece importante como ir redefiniendo eso también. Bueno, gestionar voluntariado en una organización tan grande como Glasswing, es toda una aventura, es maravilloso, pero trae muchos retos consigo, ¿no? Yo estoy más en la parte tenemos 2 tipos, hay 2 equipos de voluntariado, son el de voluntariado presencial, que es el voluntariado más tradicional, ¿no? Del que casi siempre hablamos, que tienes que asumir un compromiso más sostenido durante el tiempo, proyectos como más grandes, con mayor inversión, etcétera. Y por otro lado está el voluntariado virtual, que es el que yo he venido gestionando estos últimos años y que surgió cuando la pandemia, cuando todos corrimos a la virtualidad a ver cómo seguíamos la vida encerrados. Y luego, no, poco a poco empezaron a abrirlas, ¿no? Que nosotros usualmente trabajamos en escuelas con voluntarios, dando clubes extracurriculares para las y los estudiantes, y eso lo movimos a la virtualidad, ¿no? Entonces, cuando las escuelas empezaron a abrir, a retomar actividades presenciales, nos dimos cuenta de que el voluntariado virtual puertas, vimos mucho potencial también en, por ejemplo, personas, por ejemplo, de El Salvador o de Guatemala que estaban en Estados Unidos o que estaban en alguna parte de Europa y que querían reconectar con sus raíces, decían, pues yo justo ahora que estamos en pandemia y que hago home office o tal, puedo compartir con estos chicos y chicas y quiero tomar esa oportunidad, ¿no? Entonces, si bien se volvió a las actividades presenciales, nos dimos cuenta de que había ese nicho y que había ese Mm. interés. Entonces decidimos como ir buscando por ahí. Fue todo como bastante natural, digamos, ¿no? Es decir, sí con un esfuerzo detrás, un trabajo, pero como que siempre fuimos escuchando a las personas que estuvieron participando. Entonces, así fuimos construyendo lo que es hoy en Casa con Glasswing, que ya no es tanto el impartir los clubes extracurriculares que tenemos durante cursos de 6 meses o de todo un ciclo escolar, sino que ahora damos esta opción de que se pueda realizar el voluntariado, por ejemplo, más flexible, quizá de una sesión solamente o de 2 sesiones, etcétera, ¿no? Entonces, un poquito es así que tenemos o que ya tenemos unos poquitos menos o planes para esos retos gracias a WOW, era, por ejemplo, o sea, sentirnos listos para gestionar el volumen de solicitudes que pudiéramos tener de personas que quisieran hacer voluntariado, ¿no? Por ejemplo, o de algo que nos preocupaba muchísimo y por eso llegamos también a ustedes fue sí subir el volumen de, humana con la que hacemos las cosas, que también hay todo un proceso de acompañamiento con cada voluntario y voluntaria. Hay un uno a uno, así como estoy contigo ahorita, les acompañamos a construir las sesiones. Entonces, sabíamos que no lo íbamos a poder hacer tal cual, y nos daba mucho miedo perder esa esencia, porque eso es algo que caracteriza mucho a Glasswing, como ir acompañando de una manera muy cercana a las personas voluntarias en su proceso. Entonces, justo ustedes nos ayudaron a identificar qué sí, no, cómo, ¿no? O sea, qué sí automatizar, qué sí vale la pena automatizar porque son horas de tu equipo y son cosas que ya existen plataformas, aplicaciones, herramientas que te ayudan a no tener que hacer trabajo tan de talacha como decimos, y más bien aprovechar esos recursos y luego sí poner el tesón y poner la
la calidez y todo esta atención directa en las personas voluntarias, ¿no? En qué momentos sí seguirlo haciendo. Y eso fue muy interesante porque salió también en la hoja de ruta que nos dieron y en todo el mapeo que hicieron de las emociones que tenían los voluntarios durante cada paso del journey, en donde ellos sí necesitaban seguir con ese apapacho, con esa atención y en donde, por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo que luego ellos decían como no necesitamos tanto reconocimiento. Y yo dije, ¿a qué? Eso me impresionó mucho. Hubo una parte en la que les preguntaban ustedes en las entrevistas, creo que ¿qué otro tipo de reconocimiento te gustaría tener, además de como un diploma, los que ya hacemos? Y decía, no, es que no necesito tanto reconocimiento. O sea, yo solo quisiera saber si si esto lo puedo seguir haciendo como durante años y como retomar y suspender, como esta parte de Flexibilidad mantenerse un poco. activos en tu proyecto. Ujú. Y no tanto de reconocimiento, aplaudirles, eso no lo necesitaban tanto. Y eso fue un hallazgo que sin esta consultoría, por ejemplo, quizá nos hubiéramos enfocado más en eso, ¿no? En qué teachers les mandamos, en qué tarjeta de Navidad, que son cositas que sí debes de tener, pero a lo mejor y nos íbamos a enfocar más en eso, que para el caso, pues a esta audiencia no le interesa tanto. Creo que es un poco también el priorizar y escuchar al voluntario y entender qué es lo que realmente a ellos les interesa, les suma, porque por ahí esa misma cantidad de horas destinadas de tiempo en seguir generando reconocimientos, se pueden dedicar a otra parte que necesitan, por ejemplo, en el acompañamiento, Ujú. en instancias más iniciales, en tener más voluntarios o mismo escalar con la misma cantidad de personal. Correcto. Sí, sí, como enfocar los esfuerzos en donde se necesitan real. Y también algo que a mí me gustó mucho de tener la oportunidad de trabajar en esta consultoría con ustedes fue que, o sea, además de todos estos hallazgos que salieron y todo el plan que tenemos ahora para solucionar, la parte en la que se dieron el chance de ver distintos perfiles de voluntarios y de entrevistar creo que entrevistaron como a 15 o sea, como hicieron muchas entrevistas. Entonces, yo siempre siento que las personas a nosotros como Glasswing luego no se atreven a decirnos qué es lo que creen que puede mejorar, porque no sé si sienten que pues no deberían hacerlo o que va a haber algún tipo de como que nos vamos a sentir tristes o algo así. Entonces, el tener a un actor externo, profesional que sabe cómo guiar las entrevistas, también cómo conectar con los voluntarios, eso abre más espacio para información nueva, para información honesta, porque es algo que no tiene un papel tan directo en Ujú. lo que estamos haciendo. Entonces, que es muy imparcial, esa es la palabra que estaba buscando. Entonces, siento que eso también ayuda mucho, porque luego nosotros habíamos tenido intentos también por limitantes de presupuesto, obviamente, de hacer nosotros estas sesiones de retroalimentación, hacer estas preguntas, pero no sale la misma información, ¿no? Porque ya estás tú más involucrada o involucrado y entonces las personas no quieren hacerte sentir mal o no sé lo que piensen que pueden producir y entonces no te comparten de manera tan, mm, sí, tan abierta, ¿no? Abierta el espacio para el diálogo y sí, que a veces uno con un tercero se abre más o puede, Ujú. digamos, comentar más estas cosas que no piensa tanto en cómo lo tomarán, porque es este tercero imparcial que a lo sumo tiene este filtro antes de comunicarlo y siempre se llegan a mejores puertos. Qué interesante, Palo, a todo lo que me contás y cómo identificaron todas estas cosas. Por ahí mi pregunta va más, ¿cuál fue el momento en el cual dijeron, necesitamos rediseñar esta experiencia del voluntariado, necesitamos entender? Entiendo por lo que me comentaste que es un poco, bueno, queríamos crecer con esta parte digital que se abrió post pandemia,
queríamos crecer y que no queríamos perder esta cercanía. Pero ¿hubo en algún momento en el que ustedes dijeron, bueno, ahora sí lo necesitamos? ¿O cómo fue ese proceso? Porque me imagino que no es que fue un día para el otro que dijeron, bueno, necesitamos, sino que fue algo que se fue trabajando con los diferentes equipos. Sí, fue algo que no hubo un momento, digamos, de crisis. Eso me parece interesante porque luego en proyectos así como que suele haber un momento de crisis de: "Si no hacemos esto ahorita, no". No fue tan así. Lo que sucedió es que nosotros estuvimos ¿cómo le llamaré? Bueno, en una aceleradora de impacto, ese es el nombre, con Propel, que es una organización, bien chévere que se dedica a, pues, apoyar a organizaciones latinoamericanas y a líderes latinoamericanos que tienen proyectos digitales, a escalarlos. Entonces, nosotros sabíamos que esto podía crecer muchísimo. Era como, sé que tengo todo este talento, todo este potencial, que este proyecto puede ser súper escalable, y tener muchísimo más impacto, pero no tengo esto, no tengo esto, no tengo, ¿no? Que usualmente con las organizaciones sin fines de lucro, pues justo lo que no hay es, es luego desafortunadamente recurso económico. Entonces, uno hace malabares. Entonces tuvimos la fortuna de estar en esa aceleradora y vimos las oportunidades que había, un poco cómo lo podíamos hacer para aumentar el impacto y para escalar el proyecto. Y ellos nos brindaron un financiamiento para poder hacer esta consultoría, ¿no? O sea, que había la opción de hacerlo in-house también, pero la verdad es que nosotros nos detuvimos bastante a meditar, como cuando haces un proyecto de evaluación de manera interna, que está bien, pero luego el rigor de una consultora en esos términos, pues es bastante importante también, ¿no? Y si tienes la opción de hacerlo, como nosotros tuvimos la fortuna de recibir este financiamiento, pues decidimos hacerlo con ustedes, ¿no? Y fue más que nada porque por el gran potencial que vemos en el proyecto, por todas estas personas que sabemos que quieren realizar voluntariado y que luego, o sea, es que hay una población tan grande de gente que quiere compartir algo, que quiere transformar las cosas, que quiere brindar su tiempo para algo positivo, pero no saben cómo, ¿no? O sea, o no saben en dónde poner toda esa energía. Entonces, siendo eso, nosotros también dijimos: "Bueno, invirtamos en esto, para poder ofrecer esa opción a las personas que potencialmente serán voluntarias", y también, porque queríamos ofrecer esta opción para las y los estudiantes con quienes trabajamos, porque vemos también un gran potencial en que ellos conozcan a personas que tal vez no tienen nada que ver con su contexto actual y que tal vez ellos nunca se imaginaron estar sentados en una charla, por ejemplo, propiamente contigo, espero, Por como su voluntaria, o con personas con perfiles que luego no se imaginan. O sea, me acuerdo que hubo una sesión en donde había una voluntaria, que ella era una chica que estaba estudiando para piloto. Entonces, una mujer piloto de veintitantos años, ella es mexicana, compartiendo con niñas en una sesión de STEM. Entonces, estas niñas como, ay, yo no sabía que las mujeres, o sea, y es que creemos luego que esto es algo muy wow. común, que ya todo mundo, ay, sí, las pueden hacer cualquier cosa, pueden estar en cualquier rubro, ya es el 2025, pero hay comunidades en las que eso no, ni en sueños. Entonces, que estas niñas tengan acceso a un modelo positivo, que para nosotros esos son nuestros voluntarios, o sea, personas que son modelos positivos, que aunque sea en esa sesión de una hora, va a estar conectando con esas niñas y niños, va a estarles demostrando que vale la pena poner ese tiempo en ellos, que eso es bien importante también, porque creen que pueden desarrollar el potencial que tienen. O sea, el que tú te presentes en una sesión con estas niñas, niños y jóvenes, a ellos les hace ver
que valen la pena compartir con ellos. Entonces, hicimos este cambio pensando en eso, en que más chicas y chicos puedan participar y puedan tener estos momentos de conexión, de aprendizaje, y de inspirarse con estas personas que deciden pasar ese tiempo con ellos. Me dejaste con la piel de gallina cuando comentaste eso de lo del piloto y los niños, y como que no se pone tanto a pensar en el impacto que tiene, y me parece como clave que lo estés como remarcando el impacto que puede tener una hora tuya contando qué es lo que lograste o qué es lo que hiciste o qué es lo que se puede hacer a un estudiante, generalmente en un rango de edad, estudiantes. Nosotros trabajamos con niñas y niños a partir de los 11 años y con jóvenes hasta los 20. Y luego también tenemos algunos eventos con familias y docentes, pero usualmente vamos desde los 11 hasta los 20. Claro, es justo la edad en la cual uno está ahí desarrollándose, esperando que viene la vida de adulto, que la depara en la vida de adulto, para dónde se quiere Sí. ir. Y también un poco desde el lado del voluntario entiendo que también está bueno decir, puedo aportar esto diferente. O sea, si bien obviamente todos los trabajos, como todo el voluntariado que uno hace ya con el título voluntario, sin el título voluntario, es apoyo a la sociedad, al medio ambiente. También el decir, bueno, yo soy experta en finanzas y puedo ir a dar una charla a gente usando este expertise que tengo yo, o este ejemplo Ujú. que me diste de piloto. Bueno, una chica que está estudiando para ser piloto, una mujer que está estudiando para ser piloto, contar sobre esa experiencia que es única y que por ahí no es tan, no es que todos tienen esas habilidades. Entonces creo que como que da un valor extra. Sí, totalmente. Y también, a ver, no, también hay es un porcentaje, digamos, mm, estoy hablando así al aire, ¿no? Pero más bajo alguien que estudia para ser piloto que para, no sé, que estudia contabilidad o Ujú. administración o algo así, ¿no? Pero eso también es algo bien relevante. Te lo digo porque, o sea, por el contexto de estos chicos y chicas, ¿no? Muchas veces nadie en su familia estar considerando tengas así un título como el de piloto o tal, tienes mucho que compartir, o sea, eres una persona que existe en el 2025 y que ha sobrevivido, digo, eso ya es un montón también, em, Sobreviviendo una pero pandemia. sí, 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 y mil cosas más, ¿no? Entonces, también, o sea, me acuerdo de un taller que tuvimos que fue bien exitoso de un chico que él es nicaragüense y justo se fue a estudiar a Nueva York, becado, entonces me escribió porque hicimos una campaña en redes sociales y me escribió y me dijo, es que yo quería hacer algo porque pues a mí justamente un programa de voluntariado llegó a mi escuela cuando yo estaba en la secundaria y pues era alguien de recursos muy limitados. Nicaragua, pues en ese entonces tenía como muchos problemas también pues de comunidades muy vulnerables y tal. Y entonces dijo, a mí lo que me cambió la vida y lo que me inspiró a buscar estas becas y tal, fueron las personas voluntarias que estuvieron en mi escuela y me hicieron pensar que esto era una posibilidad también. Y no eran personas como, o sea, no me dijo los grados, pero era como algo de administración o que son carreras comunes, digamos, ¿no? Que no son tan taquilleras, como otras, pero, sin embargo, son una profesión. Entonces, y él luego decidió, me dijo, pero no sabía, dónde podía hacer un voluntariado que no fuera presencial, que requiriera tantas horas, porque él vive en Nueva York, entonces me dijo, desplazarse aquí es un rollazo, o sea, pierdes 1 o 2 horas en el desplazamiento. Entonces me vino perfecto encontrarles a ustedes, ¿no? Y pues hizo su voluntariado con nosotros y dio un taller de cómo acceder a becas, desde el bachillerato hasta así que, o sea, para estudiar bachillerato o para estudiar universidad o para estudiar posgrados. Entonces es como estamos muy abiertos a las cosas con las que tú conectes, ¿no? Y que siempre, las personas siempre tenemos algo que dar y algo que compartir y también te podemos ayudar a saber qué es eso en ti, ¿no? Y puede ser un hobby que tengas o puede ser tu profesión o lo que sea, pero pues eso me parece relevante también, como es esto de que no hay, porque luego si a mí me dicen, no, es que viene, si te digo así de los voluntarios que tienen las grandes carreras, luego digo, no, que voy a compartir ahí, ¿no? Si yo aquí humildemente existiendo, pero pues todos tenemos algo
que compartir y con lo que brillar. Me parece, nada, hermoso y sí, recalcar de que cada uno tiene como esto y me dejaste ahí pensando, bueno, ¿qué es lo mío? Sí, 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 pero nada, es súper interesante y cómo podés salir y que tampoco es que tenés que ser un experto número uno y Ujú. tener un máster en eso que estás dando, sino por ahí es un poco también entender este propósito, inspirar y Ujú. mostrar posibilidades, ¿no? A los demás. Me encanta esos hallazgos que encontraron, cómo fue el acompañamiento y todo eso, pero en unas breves palabras, ¿cómo fue tu experiencia trabajando con WOW? Maravillosa. Mi experiencia trabajando con Go ha sido maravillosa, de verdad. El equipo súper, muy también sensible a este trabajo que hacemos, y eso lo agradezco un montón, porque quisieron comprender a profundidad el trabajo que hacemos, tuvieron reuniones con el equipo, o sea, como muy internas de queremos saber qué hacen, cómo lo hacen, cuáles son los problemas que encuentran o las situaciones que se dificultan, los retos, o sea, como que quisieron comprender muy a profundidad el proyecto y eso lo agradezco mucho porque he trabajado con varias consultoras y no todas tienen esa capacidad. Entonces, eso por un lado, que sí se tomaron muy en serio esto. Creo que conectaron con la misión de nosotros, no sé cómo ni por qué, pero fue muy grato eso también y que siempre fue una comunicación súper clara. Bien, si había algún tema que se estuviera complicando, nosotros quizá a nivel administrativo, de tiempos o de agenda, siempre trataban de resolverlo, de darnos alternativa, de ver cómo sí. Eso es algo que yo aprecio un montón, que nunca era, ay, no, esto no se va a poder hacer. No, era cómo sí hacemos una alternativa, cómo sí resolvemos. Entonces, eso también es algo que aprecio mucho del equipo y la atención, creo que, o sea, la atención y la comunicación son así top y eso creo que puede hacer que un proyecto sea muy exitoso o que truena muy rápido, y en este caso creo que fue bastante exitoso. Y en la parte técnica, me parece que sus conocimientos en design thinking y en todas las herramientas que utilizamos, también el nivel de profundidad de las entrevistas que hicieron, estar muy abiertos a la retroalimentación que les dábamos en cada paso. Es algo que siento, te digo, que es una rareza luego, pero que afortunadamente encontramos en ustedes. No sé, o sea, también la calidad de los materiales que nos entregaron, tanto para consulta como los reportes que nos iban, eso me gustó mucho también, que nos fueron dando reuniones en donde podíamos ver los avances que había, que luego yo sé que hay, yo así comparando, ¿no? Pero luego hay consultoras que son como muy recelosas de los previos, ¿no? O sea, de los materiales todavía no están terminados, entonces solo te voy a entregar los finales con los que quedamos. Entonces, a mí me gustó mucho que desde el principio hablamos de esto de sí revisando en el proceso y accedieron muy gentilmente. Entonces, eso también me gustó mucho. Y bueno, también como te había dicho, la atención de Nacho, avisarnos de todo, si había algún tema con alguna de las entrevistas o si había algo que se había quedado en el tintero y que no sabíamos muy bien por dónde ir. Siempre había mucha comunicación, pero no excesiva, ¿no? O sea, muy puntual, pero que eso hace bastante la diferencia de no ver un resultado o un entregable que tú digas, pues, ¿y esto qué es y de dónde salió? ¿No? Sino que sea algo que, ok, esto tiene sentido y aún así nos sorprendieron al final con las propuestas que nos hacían o los distintos hallazgos que salieron, ¿no? Y que luego son cosas que a lo que, algo que nos asustaba mucho era que también cuando uno se enfrenta a consultoría, a proyectos así de consultoría, ¿cómo, a ver, cómo hacemos que esto sea mejor y que
que los voluntarios se encuentren en cada parte que eso era lo que nosotros les pedíamos, ¿no? Como identificar qué partes del proceso pueden mejorar, en dónde podemos automatizar, en dónde podemos seguir manteniendo la calidez y cómo hacemos que esta comunidad de voluntarios y voluntarias se sienta justo eso, ¿no? Como parte de una comunidad y que disfruten el proceso en toda su duración. Entonces, luego nosotros temíamos mucho que nos fueran a dar unas propuestas así imposibles de hacer, ¿no? O sea, como, no, estaría genial que armaran un congreso anual internacional y les pagaran a todos. Y yo decía: "Ay, no, que no nos vayan a decir algo es", porque es muy común también que te hagan ese tipo de propuestas imposibles. Entonces, a mí me dio mucho gusto que todo era muy realista, ¿no? O sea, todo era muy realista, pero soñador a la vez, o sea, como soñador en los términos de que eran actividades inspiradoras, y muy sencillas de hacer, o sea, que a lo mejor nosotros no estábamos viendo todo el porque luego a uno le da ceguera de taller, ¿no? O sea, como, que estás tanto en el trabajo, estás tanto metido en este proyecto, que hay cosas que son sencillas y bonitas, y no las ves porque estás como esto, 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 esto. Entonces, ustedes nos ayudaron también a ver esas cosas. Y creo que es algo que yo destaco mucho, de que siento que sí, las propuestas que nos hicieron, sí las vamos a poder hacer y tenemos también el material de consulta que nos va a guiar para hacerlas, ¿no? Que también eso nos entregaron. Entonces, pues yo contentísima. No, me alegra muchísimo escuchar todo esto, las felicitaciones al equipo y bueno, agradecerles porque también obviamente es trabajo de ambas partes, ¿no? O sea, también la predisposición de ustedes, cómo trabajan y todo, fue lo que llevó al éxito, digamos, de este proyecto. Palo, bueno, contame un poco si alguien se quiere sumar como voluntario, qué es lo que tiene que hacer y dónde puede conseguir más información si está interesado, que esperemos que después Pues de sí, escuchar esto, tengan un montón de nuevos interesados. ojalá, ojalá sí. Lo que pueden hacer es seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook en Casa con Glasswing, adito. Y también pueden escribir a mi colega Anderson directamente si quieren como algo más en corto, que a su correo que es a argueta@glasswing.org y ahí pues escriben que vieron esto de WOW y que les interesó y que quieren sumarse al voluntariado. También pueden ir a la página de Glasswing que es www.glasswing con dos s, .org y ahí van a encontrar información de voluntariado virtual también. Pues llame ya, súmese ya a a este voluntariado virtual y muchas gracias por el espacio, Pame, y por todo el trabajo que hiciste tú también desde el primer momento, y este cierre tan bonito que estamos teniendo y que espero que, pues, retomemos, pues, después en otras, digamos, en otras formas. Me encanta. Bueno, gracias, gracias, Palo. Sí, igual vamos a dejar abajo todos los links y todos los correos para que se contacten. Obviamente también pueden contactar a WOW y nosotros las ponemos en contactos con el equipo. Y bueno, gracias por tu tiempo, Palo. No, gracias a ti, un placer. Nos vemos pronto. Chao.